El aire de la sala del tribunal era una cosa densa y palpable, cargado con el peso de miradas escépticas y el zumbido bajo de la maquinaria judicial que trituraba historias como la suya todos los días. Elena Ramírez sentía el frío de la madera pulida del estrado de los testigos a través de la tela delgada de su blusa, un frío que no lograba apagar el fuego lento y controlado que ardía en su pecho. Ante ella, el abogado defensor, un hombre con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se inclinaba hacia el micrófono como si fuera a compartir un secreto íntimo. Pero sus palabras eran públicas, diseñadas para desmantelarla pieza por pieza frente a la jueza Reynolds, cuyo rostro permanecía como una máscara de imparcialidad profesional. Detrás del abogado, el agente Miller la observaba, con una mezcla de desprecio y aburrimiento en su postura. Para él, ella era solo un obstáculo, un expediente más, una molestia administrativa encarnada en una mujer menuda de piel morena. Él no recordaba su nombre, pero ella recordaba cada detalle de su rostro enrojecido por el sol del desierto, la vena palpitante en su sien, el gesto de torcer la boca justo antes de que el insulto se materializara en saliva y volara hacia ella. Fue un acto tan rápido y tan brutalmente humillante que el tiempo pareció detenerse. El calor, el polvo, los llantos de los niños en el campamento improvisado, el olor a desesperación y desinfectante, todo se desvaneció en el instante en que sintió la humedad en su mejilla. No fue un accidente, fue una declaración, un ejercicio de poder tan crudo y primitivo que no necesitaba palabras. Él, con su uniforme y su autoridad, la había marcado como algo insignificante, algo que se podía desechar. Y en el silencio que siguió, mientras ella se limpiaba la cara con el dorso de la mano con una calma que no sentía, tomó una decisión. No por orgullo, no por venganza, sino por una cuestión de registro. Aquel acto, aquella partícula de desprecio, no se perdería en el vasto y anónimo sufrimiento de la frontera. Sería contado, sería escuchado. Ahora, en el ambiente estéril de la corte, esa decisión se sentía frágil. Señorita Ramírez, dijo el abogado, la palabra señorita cargada con una condescendencia deliberada. Usted alega que mi cliente, un oficial condecorado con 15 años de servicio, la agredió físicamente. No es más probable que en el caos de la situación, con docenas de personas moviéndose, usted simplemente malinterpretara un gesto, o que fuera salpicada accidentalmente por alguien más. Elena mantuvo su mirada fija, no en el abogado, sino en la jueza. Quería que la jueza viera la verdad en sus ojos, no la versión retorcida que la defensa estaba tejiendo. No hubo caos donde estábamos parados. Su voz salió más firme de lo que esperaba, un ancla en el mar de mentiras. Estábamos solos. Él me bloqueaba el paso a la carpa médica. Le pedí que se moviera. Le expliqué que un niño necesitaba atención urgente, y él me escupió. Su declaración quedó suspendida en el aire, simple y horrible. El agente Miller negó lentamente con la cabeza. Una actuación de incredulidad para el jurado invisible que era la opinión pública y el sistema mismo. Elena sintió una oleada de náuseas, no por el recuerdo, sino por la obscenidad de tener que defender la realidad frente a una ficción tan bien ensayada. Sabía que esto era solo el comienzo. Iban a examinar su vida, su carácter, sus motivos, buscando cualquier fisura para meter una cuña de duda. Pero no sabían con quién estaban tratando. No sabían que su resiliencia no había nacido en esa frontera, sino que había sido forjada a lo largo de una vida de ser subestimada, una vida de convertir la invisibilidad en una forma de observación silenciosa y la marginación en una fuente de fuerza inquebrantable. El abogado defensor, el señor Davenport, caminaba de un lado a otro con un ritmo estudiado, sus zapatos de cuero italiano marcando un compás de autoridad sobre el linóleo del tribunal. Su estrategia era clara, no atacar el hecho en sí, sino erosionar la credibilidad de quien lo denunciaba. Señorita Ramírez, hablemos de su presencia en la frontera ese día. Usted es enfermera, ¿correcto? ¿Con licencia en México?
Sí, y también certificada para prácticas de emergencia en zonas de desastre por la Cruz Roja Internacional, respondió Elena, su tono neutro, anticipando la trampa. No le daría la satisfacción de parecer defensiva. Quería que cada una de sus credenciales sonara como un pequeño escudo de acero. Davenport asintió, como si eso confirmara un punto a su favor. Una voluntaria, entonces, impulsada por, supongo, un fuerte sentido de compasión. La palabra compasión fue pronunciada con un matiz que la convertía en sinónimo de ingenuidad emocional. ¿No es cierto que el ambiente en estos centros de detención puede ser abrumador, intenso, caótico, para alguien no acostumbrado a la dura realidad de la aplicación de la ley? ¿No podría ser fácil malinterpretar la tensión necesaria de los oficiales como hostilidad personal? Cada pregunta era una capa de pintura, cubriendo la cruda verdad con una pátina de duda razonable. Elena vio a la jueza Reynolds tomar una nota, su expresión indescifrable. El agente Miller, desde su mesa, parecía relajarse un poco, permitiéndose una sombra de sonrisa de suficiencia. Él era el profesional. Ella, la civil emocional. Esa era la narrativa. Mi trabajo a menudo me lleva a entornos abrumadores, señor Davenport, dijo Elena, su voz tranquila cortando el aire. He trabajado en refugios después de terremotos y en clínicas improvisadas durante brotes de cólera. Sé distinguir entre la tensión profesional y la degradación personal. El agente Miller no estaba tenso, estaba siendo cruel. La palabra cruel pareció sorprender a Davenport. Era demasiado directa, demasiado simple. Él prefería el terreno de la ambigüedad. Cruel es una palabra muy fuerte, una acusación seria. ¿No tenía usted una agenda? ¿No forma parte de uno de esos grupos de activistas que buscan confrontaciones con los agentes de ICE para generar atención mediática? Ahí estaba, la acusación que esperaba. La habían investigado, por supuesto, y habían encontrado su nombre en listas de voluntarios para organizaciones de derechos humanos. Estaban tratando de pintarla como una provocadora. Mi única agenda ese día, señor, era la salud de un niño de 6 años con fiebre de 40 grados y síntomas de deshidratación severa. El agente Miller estaba impidiendo que yo le llevara suero y antibióticos. Esa fue la única confrontación que ocurrió. Su respuesta, precisa y desprovista de emoción, pareció descolocar momentáneamente al abogado. Él esperaba una defensa apasionada de sus creencias, un discurso que pudiera etiquetar como político. En cambio, ella le dio un diagnóstico clínico. Volvió a anclar la conversación en los hechos, en su deber profesional, pero la presión era inmensa. Sentía las miradas de la sala sobre ella, juzgándola, sopesándola. Cada palabra tenía que ser medida, cada gesto, controlado. Sabía que no solo la estaban juzgando a ella, sino a cada persona que se le parecía, a cada voz que se atrevía a hablar desde el otro lado de la línea de autoridad. Y en el fondo de su mente, una imagen persistía, no la del rostro de Miller, sino la del niño febril, sus ojos grandes y asustados en una cara demasiado pequeña. Era por él, y por todos los que no tenían a nadie que hablara por ellos, que ella soportaba este interrogatorio, este intento sistemático de borrar su verdad. Mientras Davenport preparaba su siguiente línea de ataque, una pausa se instaló en la sala. En ese silencio, la mente de Elena se replegó hacia adentro, un mecanismo de defensa perfeccionado a lo largo de los años. Se recordó a sí misma por qué estaba allí, un ritual silencioso para fortalecer su espíritu. No era solo por el insulto personal, una herida que sanaría. Era por el principio que el acto representaba. Recordó a su abuela, una mujer que había limpiado casas de ricos en Cuernavaca toda su vida, siempre con la cabeza en alto. Le había enseñado que la dignidad no era algo que te daban, sino algo que te negabas a que te quitaran. Nunca bajes la mirada, mija, le decía, a menos que sea para ayudar a alguien a levantarse. Y eso era lo que estaba haciendo en la frontera, ayudando a la gente a levantarse, o al menos a sobrevivir un día más. El recuerdo le dio un ancla. La voz de Davenport la trajo de vuelta al presente. Señorita Ramírez,
Su historial muestra que ha trabajado como voluntaria en varias zonas de crisis. Chiapas, Haití. Parece que busca activamente estos lugares de conflicto. ¿Por qué? La implicación era clara. Era una adicta a la adrenalina, una buscadora de problemas. Elena respiró hondo, dejando que la calma del recuerdo de su abuela fluyera a través de ella. Señor Davenport, donde usted ve conflicto, yo veo una crisis de salud pública. Donde usted ve buscadora de problemas, yo veo a una profesional médica cumpliendo con su deber. Mi trabajo es ir a donde la gente está sufriendo y no tiene acceso a cuidados. No es una elección política, es una vocación. Su respuesta fue tan serena y directa que la jueza Reynolds levantó la vista de sus notas, observándola con una nueva intensidad. Hubo un murmullo casi inaudible en la parte trasera de la sala. El abogado de Elena, un joven y serio defensor público llamado Carlos Soto, le dio un discreto asentimiento de aprobación. Davenport frunció el ceño, molesto por haber perdido el control del tono. Trató de recuperarlo con sarcasmo. Una vocación. ¡Qué noble! ¿Y esta vocación le da derecho a ignorar las órdenes de un oficial federal? ¿A interferir en un perímetro de seguridad? No ignoré una orden, replicó Elena, su voz adquiriendo un filo de acero. Le informé de una emergencia médica. El protocolo internacional, y me atrevería a decir, la decencia humana básica, dicta que el acceso médico en tales situaciones debe ser prioritario. El agente Miller no estaba manteniendo un perímetro de seguridad, estaba bloqueando deliberadamente la ayuda humanitaria. La inversión fue sutil pero potente. Ya no era ella quien interfería con él, era él quien interfería con la ayuda humanitaria. Recontextualizó la escena, no como un civil desafiando a un oficial, sino como una profesional médica siendo obstruida en sus deberes vitales. Por primera vez, una grieta apareció en la fachada de confianza del agente Miller. Su mandíbula se tensó visiblemente. Se inclinó para susurrarle algo a su abogado, su irritación rompiendo la máscara de indiferencia. Elena lo notó. Vio el pequeño tic en su ojo, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa. No estaba aburrido ahora. Estaba preocupado. La balanza, aunque todavía inclinada en su contra, había temblado, y en esa minúscula vibración, Elena encontró una nueva reserva de fuerza. No iba a permitir que la definieran. Ella definiría la narrativa. Hablemos de esa ayuda humanitaria, continuó Davenport cambiando de táctica. Trataría de minimizar la urgencia, de trivializar su misión. Usted menciona un niño con fiebre. En un entorno con cientos de personas la fiebre es común. Los oficiales tienen que gestionar el panorama general, no cada caso individual. ¿Cómo puede estar tan segura de que su intervención era más importante que los protocolos de seguridad que el agente Miller estaba haciendo cumplir? La pregunta estaba diseñada para hacerla parecer arrogante, como si su juicio fuera superior al de un oficial entrenado. Pero Elena estaba preparada. Este era su terreno. La fiebre en un niño pequeño en un ambiente insalubre y superpoblado nunca es común, señor Davenport. Es una alarma. Puede ser un signo de sepsis, meningitis o una infección grave que puede llevar a la muerte en cuestión de horas si no se trata. Yo no estaba gestionando un caso individual. Estaba previniendo una posible fatalidad y un brote potencial en un entorno de alto riesgo. Eso también es parte del panorama general. Utilizó su propio lenguaje contra él. Su conocimiento médico no era un pasatiempo compasivo. Era una herramienta de gestión de crisis tan válida como las regulaciones de Miller. Pudo ver que la jueza Reynolds estaba escuchando atentamente ahora, su pluma quieta. Elena continuó, su voz cobrando un ritmo didáctico, como si estuviera explicando un procedimiento a un interno. La deshidratación severa en un niño puede causar daño renal permanente. Una fiebre alta no controlada puede provocar convulsiones. Mi evaluación no fue emocional, fue clínica. El agente Miller no tenía la formación para hacer esa evaluación. Yo sí. Cada frase era un ladrillo, construyendo un muro de credibilidad profesional que Davenport luchaba por escalar. Él intentó interrumpir.
Pero usted no tenía autoridad oficial en esa instalación. Usted era a todos los efectos una civil. Elena lo miró directamente. Tenía la autoridad que me confiere mi juramento como profesional de la salud. Y tenía los suministros médicos que habían sido autorizados para entrar en el campamento esa misma mañana. Este fue el primer cebo. Una pequeña pieza de información que no había aparecido en los informes preliminares. Davenport la recogió, sin darse cuenta de la trampa. ¿Autorizados por quién? Según el informe del agente Miller, no había ninguna entrega de suministros programada o autorizada para ese día. Entonces, el informe del agente Miller es incorrecto, dijo Elena con una certeza tranquila. O está incompleto. Una tensión palpable se apoderó de la sala. El abogado Soto se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. El agente Miller dejó de tamborilear con los dedos y se quedó completamente inmóvil. La narrativa que habían construido, la de una voluntaria rebelde y un oficial sobrecargado, de repente tenía un hilo suelto. Elena lo había dejado allí, colgando en el aire, sabiendo que no podrían resistirse a tirar de él, y cuando lo hicieran, todo su caso comenzaría a deshacerse. Ella no solo había estado allí por vocación, había estado allí con un propósito que iba mucho más allá de lo que nadie en esa sala, excepto ella y su abogado, podía imaginar. La verdadera historia apenas comenzaba a desplegarse. Llegó el turno del agente Miller de subir al estrado. Se movía con la confianza ensayada de alguien acostumbrado a que su uniforme hable por él. Su testimonio, guiado por las preguntas suaves de Davenport, pintaba un cuadro de heroísmo cotidiano y profesionalismo bajo presión. Describió la escena en la frontera no como un centro de crisis humanitaria, sino como un punto de control de seguridad volátil, lleno de elementos potencialmente peligrosos. Describió a Elena no como una enfermera, sino como una agitadora, una mujer histérica que se negaba a seguir instrucciones claras y que ponía en peligro la seguridad de la operación al intentar romper el perímetro. Desde su asiento, Elena lo observaba con una calma casi clínica. Analizaba sus gestos, el tono de su voz. Notó cómo sus respuestas eran un poco demasiado pulcras, sus frases demasiado perfectas. Sonaba como un comunicado de prensa, no como el recuerdo de un hombre. Hablaba de procedimientos estándar y protocolos de contención, un lenguaje diseñado para crear una distancia burocrática del feo y humano acto de escupir en la cara a otra persona. El contacto físico fue accidental, afirmó Miller, sus ojos fijos en un punto en la pared por encima de la cabeza de la jueza. Ella gesticulaba salvajemente, se abalanzó hacia mí. En el movimiento para mantener la distancia de seguridad, es posible que algo de saliva saliera de mi boca mientras le daba una orden verbal. Fue un entorno ruidoso y caótico. La mentira era tan burda, tan insultante en su simpleza, que Elena sintió una oleada de ira fría, pero la mantuvo contenida, observando cómo la jueza Reynolds procesaba la información, su rostro una hoja en blanco. Para un observador casual, la versión de Miller podría parecer plausible. La palabra de un oficial condecorado contra la de una voluntaria extranjera. Era un desequilibrio de poder institucionalizado. El sistema estaba diseñado para creerle a él. Cuando Davenport terminó, le tocó el turno a Carlos Soto, el abogado de Elena. Soto se levantó. Su traje modesto y su comportamiento serio contrastaban con la ostentación de Davenport. No se acercó a Miller con agresión, sino con una tranquilidad metódica que resultaba aún más desconcertante. Comenzó con preguntas aparentemente inofensivas. Agente Miller, ¿podría confirmar la fecha y la hora del incidente para el tribunal? Miller lo hizo. ¿Y podría confirmar que usted era el oficial al mando en ese sector específico en ese momento? Sí, lo era. Excelente, dijo Soto como si Miller le estuviera ayudando enormemente. En su informe que presentó esa misma noche, usted no mencionó ningún contacto físico ni altercado con la señorita Ramírez. ¿Por qué no? Miller vaciló por una fracción de segundo. Como he dicho, fue un incidente menor, insignificante, en un día muy ajetreado.
No consideré necesario documentar cada interacción con civiles no cooperativos. ¿Insignificante?, repitió Soto, dejando que la palabra flotara en el aire. Usted afirma que ella se abalanzó sobre usted y que usted tuvo que usar la fuerza para mantener la distancia. Eso no suena insignificante. Suena como una posible agresión a un oficial federal. ¿No es su deber registrar tales incidentes? La trampa se había cerrado suavemente. Si el incidente era como él lo describía, debería haberlo informado. Si no lo informó, o bien no sucedió como él decía, o bien estaba incumpliendo su deber. La frente de Miller se perló de un ligero sudor. Fue una cuestión de criterio. Decidí no agravar la situación. Soto asintió lentamente. Ya veo. Criterio. Hablemos de otro ejercicio de su criterio ese día. Alrededor de las 9 de la mañana, usted denegó la entrada a un camión de reparto. ¿Lo recuerda? Miller frunció el ceño, claramente molesto por el cambio de tema. Manejo docenas de vehículos y personas cada día. No recuerdo cada uno. Permítame refrescarle la memoria, dijo Soto, acercándose a la mesa del secretario. Era un camión de la Cruz Roja Mexicana. Llevaba exactamente los suministros que la señorita Ramírez intentaba llevar a la carpa médica: suero intravenoso, antibióticos pediátricos y antipiréticos. Aquí tengo una copia del manifiesto de carga y el registro de entrada denegada, firmado por usted. ¿Reconoce su firma? Mostró el documento. La sala estaba en silencio. La negación de Miller a dejar pasar el camión, seguida horas más tarde por su confrontación con Elena, por los mismos suministros, comenzaba a pintar un cuadro no de protocolo, sino de obstrucción deliberada. La narrativa de Miller, la del oficial que mantenía el orden, acababa de recibir su primera grieta seria y visible, y Elena supo que Soto apenas estaba comenzando a martillar. Soto dejó que el documento circulara, permitiendo que su implicación se asentara en la mente de la jueza Reynolds. El rostro de la jueza ya no era impasible. Ahora mostraba una concentración aguda, sus ojos moviéndose del papel al rostro cada vez más tenso del agente Miller. Agente Miller, continuó Soto, su voz todavía pareja, usted firmó este formulario de denegación. En la casilla de motivo, escribió documentación incompleta. ¿Puede especificar qué documentos faltaban? Miller se aclaró la garganta, su confianza visiblemente erosionada. No recuerdo los detalles exactos. Probablemente el permiso de importación o la autorización del lado estadounidense no estaba en orden. Es un procedimiento estándar. ¿Estándar? Soto arqueó una ceja. Pero estos envíos de la Cruz Roja ocurren semanalmente como parte de un acuerdo de cooperación transfronteriza. Son rutinarios. ¿No le pareció extraño que este envío en particular tuviera documentación incompleta? Mi trabajo no es cuestionar, es hacer cumplir. Si los papeles no están en orden, el envío no pasa. Es simple. Miller intentaba refugiarse en la burocracia, en la seguridad de las reglas que él mismo interpretaba. Soto asintió, como si aceptara la lógica. Entiendo. La aplicación de las reglas es primordial. Pero, ¿estaba usted al tanto de que este envío específico había sido agilizado a través de canales diplomáticos debido a informes sobre un brote de disentería y fiebre alta en el centro? La pregunta fue una bomba silenciosa. Conectaba directamente la acción de Miller de bloquear el camión con la emergencia que Elena estaba tratando de atender. De repente, su decisión ya no parecía un acto de diligencia burocrática, sino de negligencia potencialmente mortal. Davenport se puso de pie de un salto. Objeción. El abogado está especulando sobre el conocimiento de mi cliente. Se lo preguntaré de otra manera, su señoría, dijo Soto sin inmutarse, dirigiéndose a la jueza. Agente Miller, recibió usted un memorando interno esa mañana, específicamente a las 8:15 a.m., alertando al personal de la frontera sobre una emergencia de salud pública en el sector Delta 7 y ordenando la cooperación con el personal médico autorizado. El color desapareció del rostro de Miller. La especificidad de la pregunta, la hora, el sector, lo desarmó. Negar haberlo recibido era un riesgo enorme si Soto tenía una copia.
Admitirlo era admitir que había ignorado una orden directa. Murmuró: recibimos muchos memorandos. Es un flujo constante de información. Estoy seguro de que sí, dijo Soto con una simpatía fingida. Pero este era importante, porque designaba a una persona específica como enlace médico para coordinar la respuesta a esa emergencia. Una enfermera certificada. ¿Quiere que le diga el nombre que figuraba en ese memorando? ¿Agente Miller? El silencio en la sala era absoluto. Cada persona, desde la jueza hasta el taquígrafo, estaba inmóvil. Miller miró a su abogado buscando ayuda, pero Davenport parecía igualmente aturdido. La narrativa que habían construido con tanto cuidado se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y ahora se enfrentaban a un hecho que no podían refutar. La presencia de Elena no solo era legítima, sino que había sido ordenada oficialmente. El agente Miller no había estado lidiando con una activista cualquiera. Había obstruido, insultado y agredido a la persona designada para manejar una crisis que él mismo había exacerbado al bloquear los suministros médicos. La humillación que Elena sintió en la frontera comenzaba a transferirse, lentamente, inexorablemente, a través de la sala del tribunal, buscando a su dueño original. Elena mantuvo su expresión serena, pero por dentro, el nudo de tensión en su estómago comenzaba a aflojarse. La verdad, se dio cuenta, no siempre grita. A veces, se revela en los detalles silenciosos de un manifiesto de carga, en la marca de tiempo de un correo electrónico, en un nombre escrito en un memorando que alguien pensó que nadie se molestaría en leer. La jueza Reynolds se inclinó hacia adelante. «Señor Soto, ¿tiene usted una copia de ese memorando?» Su voz era cortante, despojada de cualquier pretensión de neutralidad. Ya no era una espectadora, era una investigadora. «Sí, su señoría», respondió Soto con calma. Se acercó a su maletín y sacó un solo folio, protegido por una funda de plástico. No se lo dio al secretario. Caminó directamente hacia el estrado de la jueza y se lo entregó, un gesto que subrayaba la importancia del documento. Luego entregó una copia a un Davenport visiblemente desconcertado. Mientras la jueza leía, un cambio sutil pero definitivo se produjo en su semblante. Sus cejas se fruncieron, y una línea dura se formó alrededor de sus labios. Levantó la vista del papel y miró directamente al agente Miller, una mirada tan penetrante que pareció traspasarlo. «Agente Miller», dijo la jueza, su voz ahora gélida. «Este documento, emitido por la Oficina de Salud Fronteriza del Departamento de Salud y Servicios Humanos, no solo alerta sobre una crisis sanitaria, sino que nombra explícitamente a la señorita Elena Ramírez como coordinadora médica en el lugar. Le ordena a todo el personal federal que le brinde cooperación total». ¿Sigue manteniendo que no recuerda haberlo visto? Miller tragó saliva, su manzana de Adán subiendo y bajando. El sudor ahora era visible en su frente. «Su señoría, recibimos docenas de directivas». «No me hable de docenas de directivas», lo interrumpió la jueza, su paciencia claramente agotada. «Hábleme de esta, la que le ordenaba ayudar a la mujer que usted ha descrito como una agitadora histérica. La mujer a la que le negó el acceso a los suministros médicos que ella estaba autorizada a distribuir. La mujer a la que usted admite haberle hecho un contacto físico. Cada palabra era un golpe de martillo. La estructura de poder en la sala se había invertido por completo. Miller, el representante de la autoridad del Estado, ahora estaba siendo interrogado no por un abogado, sino por la jueza misma, su autoridad mucho mayor. Davenport intentó intervenir. «Su señoría, mi cliente actuó basándose en la información que tenía en ese momento». La información que tenía, señor Davenport, según esta evidencia, era una orden directa que aparentemente ignoró, replicó la jueza sin siquiera mirarlo. Volvió a fijar su mirada en Miller. «¿Por qué, agente Miller? ¿Por qué bloqueó el camión de la Cruz Roja por la mañana y luego obstruyó a la señorita Ramírez por la tarde, en directa contravención de una orden?» Miller se quedó sin palabras. La burocracia, su escudo, se había convertido en una espada apuntada a su propio pecho.
No había respuesta que pudiera dar que no fuera una admisión de negligencia o de insubordinación deliberada. El silencio se alargó, volviéndose cada vez más acusador. Soto, habiendo logrado su objetivo, regresó a su mesa y se sentó junto a Elena. Le dio una mirada discreta que decía, «Ahora». Elena entendió. Este era el momento. La base estaba puesta. La verdad estaba expuesta. Pero faltaba el golpe final, la pieza que recontextualizaría no solo el incidente, sino la totalidad del caso, elevándolo de una disputa fronteriza a algo mucho más grande. Era el as que habían guardado, la revelación que convertiría la negligencia de Miller en un incidente diplomático y un escándalo institucional. Soto se puso de pie una vez más. «Su señoría, con su permiso, me gustaría volver a llamar a la señorita Ramírez al estrado para una última pregunta aclaratoria». La jueza asintió, su mirada nunca abandonando a un Miller devastado, que parecía haberse encogido dentro de su uniforme. Elena caminó de regreso al estrado, pero esta vez se sentía diferente. El aire ya no era hostil, la madera ya no se sentía fría. Sentía el peso de la verdad de su lado. Se sentó y miró a Soto, lista. «Señorita Ramírez», comenzó Soto, su voz resonando en la sala silenciosa, «hemos establecido que usted estaba en la frontera como coordinadora médica designada por la Oficina de Salud Fronteriza. Pero el memorando es algo vago sobre el origen de esta iniciativa. ¿Podría aclarar para el tribunal bajo qué programa o grupo de trabajo específico estaba operando?» Esta era la pregunta clave, la que desbloquearía todo. Davenport, intuyendo el peligro, se puso de pie. «Objeción. ¿Cuál es la relevancia de esto? Ya hemos establecido su autoridad». «La relevancia es absoluta, su señoría», respondió Soto. «Demuestra el nivel de la misión y la gravedad de la interferencia del agente Miller». La jueza Reynolds lo miró fijamente. «La permitiré. Responda la pregunta, señorita Ramírez». Elena respiró hondo. No por nerviosismo, sino para saborear el momento. Miró por encima de la cabeza de Soto, directamente a los ojos del agente Miller, que ahora la miraba con una mezcla de confusión y pavor. Quería que él fuera el primero en entender la magnitud de su error. Estaba operando como observadora principal y enlace de campo para el Grupo de Trabajo Binacional sobre Salud Infantil, dijo, su voz clara y precisa. Hizo una pausa antes de entregar la parte final. Una iniciativa patrocinada y supervisada directamente por la oficina de la primera dama de los Estados Unidos. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El taquígrafo dejó de escribir por un segundo. El abogado Davenport se quedó boquiabierto, su objeción olvidada. La jueza Reynolds se reclinó lentamente en su silla. Sus ojos se abrieron con una comprensión total. El agente Miller se puso pálido, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El spit, la humillación, la obstrucción. De repente, todo fue recontextualizado a una escala que nadie había previsto. No había insultado a una voluntaria anónima. No había obstruido a una simple enfermera. Había agredido a una enviada personal de una de las oficinas más visibles y protegidas del Poder Ejecutivo. Había escupido, en esencia, a la primera dama. Soto dejó que la revelación colgara en el aire. Una bomba de neutrones que dejaba los edificios en pie, pero aniquilaba a las personas que había dentro. Luego, con una calma devastadora, se acercó a su mesa y sacó otro documento. «Para que no quede ninguna duda, su señoría», dijo, «me gustaría presentar como prueba final una carta. Está impresa en papel con membrete de la Casa Blanca. Es una carta de nombramiento personal para la señorita Ramírez, detallando su misión. Está firmada por la propia primera dama». El mazo de la jueza cayó con un golpe seco, pero nadie lo necesitaba para saber que el juicio, en todos los sentidos prácticos, había terminado. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había hecho añicos. Elena ya no era la acusadora marginada que luchaba por ser creída. Era el centro de un incidente institucional de proporciones masivas, y el agente Miller era solo el primer peón a punto de ser barrido del tablero.
La jueza Reynolds examinó la carta con el membrete de la Casa Blanca. Su rostro, una mezcla de asombro y furia contenida. El papel en sí parecía irradiar una autoridad que llenaba la sala, silenciando cualquier susurro restante. Pasó la carta a su secretario para que la marcara como prueba, y el simple acto se sintió como el cierre de un ataúd. Se quitó las gafas, las limpió lentamente con un paño, y luego miró por encima del estrado, no a Miller, sino a todo el equipo de la defensa. Su voz cuando habló era baja pero vibraba con una ira helada. «Señor Davenport», dijo, «en vista de estas revelaciones, le sugiero encarecidamente que se tome un receso para consultar con su cliente y con los abogados de la agencia que representa. No era una sugerencia, era una orden, un despido». Davenport, pálido y sudoroso, solo pudo asentir y guiar a un Miller catatónico fuera de la sala. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando un silencio profundo y resonante. Elena permaneció en el estrado de los testigos, el epicentro de la tormenta que acababa de desatar. La jueza Reynolds se volvió hacia ella, y por primera vez, su expresión se suavizó, reemplazada por algo que se parecía al respeto, y quizás incluso a la disculpa. «Señorita Ramírez puede bajar». Elena asintió y regresó a su asiento junto a Soto. No sentía euforia, no había un impulso de celebrar. En cambio, sentía el peso de la victoria, que era casi tan pesado como el de la lucha. Había ganado, sí, pero no porque su palabra fuera suficiente. Había ganado por un trozo de papel con un sello importante. La verdad había necesitado un pasaporte de la élite para poder cruzar la frontera de la incredulidad, y esa realidad era una victoria agridulce. La ironía era aplastante. Para que se tomara en serio la dignidad de una mujer inmigrante, se necesitaba el respaldo del poder institucional que tan a menudo la ignoraba. Soto le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste bien, Elena». Ella lo miró, y él pudo ver la complejidad de las emociones en sus ojos. «Lo hice», susurró ella. «O simplemente demostramos que solo te escuchan si vienes con una carta de la gente importante». Soto no tuvo una respuesta fácil. «Hoy», dijo finalmente, «usamos sus propias herramientas para obligarlos a escuchar. Mañana seguimos luchando para que escuchen sin ellas». Cuando la sesión se reanudó una hora más tarde, la sala estaba más llena. Habían llegado abogados de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional, sus rostros sombríos. Davenport anunció secamente que, basándose en nuevas pruebas, el agente Miller ya no impugnaría los hechos del caso. No fue una admisión de culpabilidad, sino una rendición incondicional. La jueza Reynolds dictó sus conclusiones. Su lenguaje fue mordaz. Habló de un abuso de autoridad atroz, una negligencia peligrosa y un comportamiento que deshonra el uniforme y la agencia. Recomendó la terminación inmediata del empleo de Miller y la apertura de una investigación penal por parte del Departamento de Justicia, así como una investigación interna a nivel de toda la agencia sobre los protocolos de cooperación con las organizaciones humanitarias. Era una victoria total, más de lo que Elena o Soto se habían atrevido a esperar. Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras los cegaron por un momento. Había reporteros. La historia se había filtrado. Ya no era solo el caso de Elena Ramírez. Era el incidente de la enfermera de la primera dama. Elena no se detuvo a hablar. Simplemente caminó a través de la multitud, con Soto a su lado como escudo, su rostro sereno, su mirada fija en el horizonte. No se sentía como una heroína. Se sentía como una mensajera. Había entregado un mensaje que había comenzado como un susurro de indignación en la frontera y que ahora retumbaba en los pasillos del poder. Su victoria no era el final de la historia. Era solo el comienzo de una conversación mucho más grande, una que esperaba que siguiera resonando mucho después de que su nombre se desvaneciera de los titulares. Días después, el estruendo mediático comenzó a calmarse, transformándose de un grito agudo a un zumbido de fondo. El agente Miller fue despedido, y el Departamento de Justicia confirmó la apertura de una investigación. Hubo comunicados de prensa, promesas de reforma
y disculpas formales emitidas a través de canales burocráticos. Para el mundo, el caso estaba cerrado. Una anomalía corregida. Un engranaje defectuoso retirado de la máquina. Pero para Elena, la experiencia se había asentado en un lugar más profundo, más allá de la vindicación pública. Estaba de vuelta en su pequeño apartamento, lejos del sol implacable de la frontera y del aire viciado de los tribunales. El silencio era un bálsamo. Recibió una llamada, un número bloqueado que casi ignoró. Al otro lado, una voz tranquila y profesional, la jefa de personal de la primera dama, le transmitió un agradecimiento personal y profundo. Le ofrecieron puestos, oportunidades, un lugar en Washington. Elena escuchó cortésmente y declinó con la misma gracia. Su trabajo no estaba en los pasillos de mármol. Su lugar estaba donde el sufrimiento era silencioso y las cámaras no llegaban. La victoria no la había cambiado, la había reafirmado. Su poder no residía en su nueva y accidental fama, sino en sus manos, en su capacidad para suturar una herida, para calmar una fiebre, para ofrecer un vaso de agua limpia, con una palabra de consuelo en el idioma del paciente. Esa era su autoridad, una que no requería membretes ni nombramientos. La verdadera medida de lo que había sucedido no estaba en los titulares, sino en un pequeño cambio sistémico que pasó casi desapercibido. Un nuevo protocolo, apodado internamente la Directiva Ramírez, fue implementado en varios sectores de la frontera, garantizando el acceso prioritario y sin trabas al personal médico verificado, independientemente de su afiliación. Era un pequeño cambio, una sola línea en un manual de regulaciones de 1000 páginas, pero para las personas en el terreno, para la próxima enfermera que se enfrentara a un oficial en un día caluroso y polvoriento, esa línea podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una tarde, mientras preparaba un botiquín para su próximo viaje voluntario, esta vez a un refugio para desplazados por las inundaciones en el sur de México, Elena se encontró con el uniforme que había usado ese día en la corte. Una blusa simple, barata. La tocó, sintiendo la tela. No era una armadura, pero se había sentido como tal. No la guardó como un trofeo. La dobló cuidadosamente y la volvió a poner en su armario, lista para ser usada de nuevo. No era una prenda para una ocasión especial. Era ropa de trabajo. Su trabajo continuaba. La confrontación en la corte no fue la culminación de su historia. Fue simplemente una de las muchas batallas en una guerra silenciosa por la dignidad. Y mientras el mundo seguía adelante, olvidando lentamente el nombre del agente Miller y el de Elena Ramírez, en algún lugar de la frontera, un niño febril recibiría atención médica un poco más rápido. Un camión de la Cruz Roja pasaría sin problemas. Una enfermera sería tratada no como una molestia, sino como una aliada. Y en esas pequeñas, anónimas victorias, el eco del acto de desafío de Elena encontraría su verdadera y duradera resonancia, no en el ruido de la justicia, sino en el silencio de la compasión hecha posible.